Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Bendito sea el Señor que estamos aquí, hermanos. Sí, vamos a continuar con nuestra serie Fe en Acción. Es decir, vamos a continuar escudriñando el Evangelio según San Marcos. Y hoy nos toca escudriñar los versículos desde el 27 hasta el 38. Del 27, del capítulo 8, del 27 al 38. Vamos a estar leyendo estos versículos, hermanos. Los que traigan Biblia, qué bien, la pueden abrir. Pueden buscar ahí todos los versículos que quieran. Los que traigan celular, pues aquí se va a pasar, Aquí se va a estar pasando. Y dice la palabra del Señor. Hermanos, vamos a ponernos un momentito de pie. En reverencia que estamos hablando la palabra de Dios. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos, y pues empezaremos por decir que nuestro Señor Jesucristo realizó 3 retiros previos a los acontecimientos de la pasión, y este es el tercero de los retiros. Nuestro Señor Jesucristo, con los apóstoles, los discípulos y gente que le seguía, realizaron un viaje de aproximadamente unos 220 kilómetros. Primero se fueron en dirección noroeste, rumbo a Fenicia. Luego
siguieron paralelos a la costa hacia el norte y después tomaron rumbo hacia el monte Hermón. Llegaron al punto más alejado de su travesía, que era Cesarea de Filipo. Cuando ellos emprendieron el regreso, nuestro Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Estaba el Señor preparando a sus discípulos para decirles por primera vez que era necesario que Él fuera a la cruz. Esta era la primera vez. Y esta pregunta inicial es con el fin de irlos ubicando en el contexto necesario. En el versículo 28 dice: ellos respondieron. Les voy a pedir que cuando pasen un versículo allí, lo dejen hasta que cambiemos de versículo. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Es importante darnos cuenta que cuando la palabra del Señor habla de la gente en general, menciona hombre, la palabra hombre. Juan el Bautista y Elías, como ustedes lo recordarán, fueron perseguidos por los corruptos. Esto nos habla un poquito de la perspectiva, de la situación, de lo que había en el corazón de los discípulos, de lo que había en el corazón de la gente. Juan el Bautista, dijeron unos, Elías. Así que en Jesús la gente esperaba un libertador, el cual quitara la opresión de encima de ellos. En el versículo 30, cuando Pedro había dicho, tú eres el Cristo. Es necesario complementar esta respuesta con lo que está escrito en Mateo. Este mismo pasaje en Mateo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es importante también recordar lo que dijo Cristo Jesús al respecto. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así que Pedro es el primero de entre los discípulos en reconocer al Mesías que había sido prometido. Dios lo había estado anunciando en el transcurso de los siglos. Era esperado generación tras generación. Tenían la expectativa de que en cualquier momento se encontraría entre ellos
Fíjense que algo muy semejante pasó con María. En las generaciones, las doncellas esperaban que una de ellas fuera la madre de Jesús. Esperaban que ella ya estaba entre ellos. Así que había una gran expectativa de que llegara el Mesías. Y si a esto, hermano, nosotros les agregamos el peso de lo que significa el yugo del imperio romano sobre sus espaldas, esta esperanza era aún mayor. Pero a su vez esta misma circunstancia reducía la óptica de ellos, porque ellos ansiaban un libertador físico, ansiaban un reinado como el de David, un rey invencible. Eso era lo que ellos esperaban. Así que el Señor se ve en la necesidad de empezar a enseñarles. El versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que Él empezó a abrir sus ojos, a que ellos pudieran ver la verdad. Le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Es como si el Señor estuviera diciendo: ¿saben qué? Va a ser necesario que yo padezca mucho. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Yo creo que todos, en términos general, tenemos la conciencia de que Dios es perfecto. Todos tenemos esa conciencia. Y como perfecto, ¿será justo? ¿Será justo el Señor? Hermanos, es infinitamente justo. Y nosotros estamos acostumbrados, o tal vez nuestro subconsciente nos inclina a ver más el lado amoroso de Dios que el lado de su justicia. Si no entendemos esta verdad, hermano, nos van a caer de peso muchas cosas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo: no sea que se arrepientan y yo los sane. O por ejemplo, cuando Dios endureció el corazón del faraón. O por ejemplo, cuando Dios entenebrece las mentes de los que no son sinceros para con Él. Nos van a caer de peso esas palabras, no nos van a caber esas palabras. Pero recuérdelo, hermano, Él es infinitamente justo. Mira, hermano, en el libro de los Hechos se relata cómo estas gentes, los ancianos, los principales sacerdotes, porque en ese tiempo había 2, los escribas, cómo todas estas gentes, sin darse cuenta, estaban haciendo la voluntad de Dios al aventar a Cristo Jesús a la cruz. Así dice el libro de los Hechos. Porque ellos, sin saberlo, sin darse cuenta,
estaban haciendo la voluntad de Dios. O como dice, hermanos, Mateo 26, 24. Vamos a esperar que esté aquí. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. La misma situación. Cristo, estando en el cielo, dijo: heme aquí, yo voy. Él sabía, pero había quien colaboraba con el demonio. ¿Pero qué dijo el ángel? He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea. Bendito sea. Continuando con los versículos 32 y 33, esto les decía claramente. ¿Saben qué? El Señor no quería que los discípulos, al verlo clavado en aquella cruz, se traumaran. Y Él no quería que pasara lo que les pasó a los caminantes de Emaús. El domingo de la resurrección, ellos se regresaron a su aldea, derrotados. Iban arrastrando los pies, tristes. Y Cristo Jesús tuvo compasión de ellos. Y se les unió. Y les preguntó: ¿por qué están tan tristes? Y ellos le dijeron: eres tú la única persona que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén. Dice la palabra que de allí Él se dedicó a explicarles estas cosas, a explicarles que era necesario que Él padeciera. En los libros de la ley, en los libros de los profetas. Y aquellos caminantes, cuando llegaron a su aldea, cuando el sol se estaba metiendo, tuvieron el acierto, tuvieron la fortuna, tuvieron la bendición de decirle: quédate, Señor, ya se hace tarde. Y lo pasaron, le ofrecieron de su pan. Cuando Él bendijo el pan y lo partió, lo reconocieron. Eso era lo que no quería Cristo Jesús que pasara con los discípulos. Esta es la primera de 3 veces en que Cristo Jesús les recalca que es necesario que Él vaya a Jerusalén y muera, pero que resucitaría. Resucitaría. Y si nos acordamos, hermanos, de lo que pasó ese domingo de la resurrección, a pesar de que el Señor se los había dicho 3 veces, nadie se acordaba de eso. Aquellos caminantes de Emaús tampoco. Nadie se acordaba de eso. Nadie. Vamos a leer los versículos 32. Bueno, ya está el 32. Ahora pasamos al 33. Pero Él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo:
quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en los asuntos de Dios, sino en los de los hombres. Mi hermano, bien, a toda consta quiere separarnos de Dios. El demonio, Satanás, a toda consta, hermano. Este jueves nosotros recalcábamos en la reunión de oración la necesidad de perseverar, porque el demonio no descansa. No duerme el demonio. ¿Sabía Pedro de dónde venían sus palabras? ¿De dónde venía este engaño? No, no sabía. No sabía. Pero esto nos habla, hermanos, de lo vulnerable que somos. Cristo Jesús sabría de dónde venían esas palabras. Él sí sabía. Por eso le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Quítate. ¿Y cómo es posible, hermanos, que habiendo transcurrido apenas unos momentos, porque este hombre, Pedro, acaba de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? En ese momento, Pedro era un instrumento de Dios. Así lo reveló Cristo Jesús. Pero unos momentos después, hermano, estaba siendo utilizado por Satanás. Qué vulnerables somos. El jueves decíamos: hermanos, no bajemos la guardia en la oración. No bajemos la guardia en la oración. Mire, hermano, unos cuantos meses después, nuestro Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, os han venido a pedir para zarandearos como a trigo. En aquellos tiempos, hermanos, para separar el trigo de la paja, en un momento que estuviera haciendo viento, se ponía el trigo en una manta y entre dos personas aventaban el trigo, y en el momento en que el trigo iba en el aire, el viento se llevaba la paja. Y así le estaba diciendo nuestro Señor a Pedro, que iba a ser zarandeado. Os han venido a pedir para zarandearos como a trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no caiga y para que cuando regreses confirmes a tus hermanos. Bendito sea el Señor. Después se lo dijo más claramente. Mira, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo contigo me muero, yo. Ustedes saben esa historia. Pero es importante que sepamos algo. Cuando cantó el gallo, Pedro recordó las palabras del Señor. Y dice la palabra que entonces Pedro fue y lloró amargamente. Le pidió perdón a Dios. Nadie, hermanos, nadie estamos exentos de caer. Nadie. Pero lo importante es levantarnos y abrazarnos de Dios con todas nuestras fuerzas.
Eso es lo importante. Y eso es lo que hizo Pedro. Por eso Dios, por eso Cristo Jesús lo restableció. Por esa razón lo restableció. Pero quiero decirles a algunos que caer es muy diferente de querer vivir en el suelo. Mucho, muy diferente. Empecinarse a estar allí en rebelión en contra de Dios, eso no trae nada bueno a una persona. Nada bueno. Nada bueno. Vamos a estar en los versículos. Quiero, antes de pasar más adelante, hermanos, quiero hacer énfasis en la justicia de Dios. Desde ese punto de vista de que Dios es infinitamente justo, hermanos, nada puede pasar sin que sea pagado. Como repetimos aquí, a Dios no se le va una. O como dice el título de aquel libro que tiene Israel en su biblioteca, Dios no parpadea. Nada puede pasar sin que sea pagado. Nada. Uno de ellos, uno de la familia tenía que pagar. Tal y como entre líneas se lee en el libro de Ruth. Solamente un varón de la familia podía rescatar la tierra. Tal vez vale la pena que repase un poquito lo que está entre líneas en el libro de Ruth. Pasó que en aquella familia había muerto el padre y habían muerto los dos hijos. Y la posesión de la tierra era como aquí hasta el 92, era elegido. Elegido no se podía vender, solamente se podía heredar. Solamente. Y esa norma también estaba ya en el pueblo de Dios. Pero si no había un varón en la familia, si no había un varón, la tierra se perdía. La tierra pasaba a otra familia. Así que cuando murió el padre y los dos hijos, la esposa quedó completamente desamparada. Pero gracias a dos cosas. A que hubo una nuera que quiso caminar con Dios. Dios nos ayude. A que hubo una nuera que quiso caminar con Dios. Y a que hubo un hombre que quiso ser obediente a Dios. También ese punto fue bendición para la familia. Y no solamente hubo un hombre en la familia, sino que hubo un descendiente varón en la familia. Vos, un descendiente varón en la familia. Solamente uno de la familia podía rescatar la tierra. Un varón. De igual manera, era necesario, hermanos, que uno de la familia humana pagara.
Pero ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Tenía que ser uno sin mancha. Tenía que ser uno sin pecado. Y Dios proveyó al Salvador. Dios lo proveyó. He aquí, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. En los versículos 34 y 35, el Señor nos dice la manera de conseguir la salvación. La manera de que para nosotros no sea en balde, no sea en vano el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. La manera de lograrlo. Dice el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere, es una cuestión voluntaria. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Negarse a sí mismo. La palabra de Dios describe lo que traemos aquí adentro. Un corazón perverso. En otras palabras, Cristo Jesús está diciendo, el que quiera hacer su propia voluntad antes que la de Dios, no alcanzará salvación. No alcanzará salvación. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, yo sé quiénes son. Y yo las conozco. Y me siguen. ¿Qué quiere decir esto? Y me siguen. Y me siguen. Son fieles. Qué palabra. Dios lo puso, hermano. No se lo reveló carne ni sangre. Son fieles. Bendito sea el Señor. Son fieles a Él. Son fieles a Él. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y van en pos de mí. Me siguen. Pero fíjense lo que Él ofrece a cambio. Dice Cristo Jesús, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Esto es, hermano, seguir al Señor. Obedecer al Señor. Obedecer. Mira, hermano, lo que dice en Hebreos 5:9 en relación a la obediencia.
Aquí está hablando de Cristo Jesús y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? ¿Será bueno obedecerlo? ¿Será bueno obedecerlo? Sí, no escuchemos esa otra voz, hermano. Esa otra voz que nos hace hacer cosas en contra de Él. Ignore esa voz, hermano. Ignore esa voz. Ignore esa voz. Mira, hermano, lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:8. Dice el Señor Jesús, dice, yo conozco tus obras. Y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Bendito sea Dios. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque eres débil, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bendito sea el Señor. Decíamos, hermanos, el pueblo de Dios se encontraba un tanto perdido, un tanto confundido. Y habían perdido de vista el verdadero propósito redentor de Dios. Lo habían perdido de vista. Al igual que hoy, hermanos, hoy, estaban enfrascados en lo material, enfrascados en lo limitado, en lo que perece, en lo terrenal. Cualquier conveniencia económica o cualquier conveniencia social desvía a la gente de Él. Estamos muy preocupados por lo que será de nuestra vida, pero solamente durante los años que nos quedan aquí. Nada más. No vemos más allá de nuestra nariz. Nada más nos importan los años que nos quedan. Miren, alguno de los bebés de la iglesia, tal vez el Señor le quiera dar todavía unos 90 años de vida. Bendito sea Dios. Estos jovencitos que están aquí, pues el Señor seguramente les va a dar otros 70 años de vida. Bendito sea Dios. Los que están madurones, a lo mejor el Señor nos da otros 40 o 50. A nosotros los de la cuarta, pues tenga misericordia y nos dé otros 20. Pero dígame, hermano, ¿qué son esos 90 años de vida en comparación de la eternidad? ¿Qué son? ¿Qué son? No es nada. No es nada. Nosotros debemos enfocarnos en lo que realmente importa. Optamos por lo que menos, hermano. Estamos como aquel comercial en donde el papá lleva a su muchachito, lo sube a un lugar alto y le dice: mira, hijo, algún día todo esto será tuyo. Y el muchachito va diciendo: ¿y la Cheyenne, pa? Así estamos, hermano. Así estamos.
y no comprendemos, no valoramos la magnificencia, la grandiosidad, la majestuosidad de la salvación, de la vida eterna, del reino, del Cristo. No lo valoramos. Mi hermano, qué sabia es la palabra. La que está en Eclesiastés 7:2. Dice la palabra, Eclesiastés 7:2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mi hermano, cuando estamos nosotros sentados delante de aquel ataúd, se nos ilumina un poquito la mente acerca de estas verdades. Comprendamos. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos ayude en este punto? Vamos a ponernos un momento de pie. Cada uno, dígale algo al Señor. Dígale algo. Vamos a dejar un poquito de tiempo para que usted dígale lo que quiera al Señor en su corazón. Señor, mi Dios todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, Señor.